En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. El apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Filipo y les dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Con estas palabras, el apóstol Pablo estaba animando a los hermanos de Filipo a proyectarse, a seguir adelante, a seguir avanzando, a no quedarse, a proyectarse en el llamado que Dios puso en cada uno de sus vidas. Nuestra meta debe ser encontrar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El propósito que Dios diseñó antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Nuestra meta tiene que ser Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta tiene que llegar a ser como Cristo fue, así como Él vivió, nosotros tenemos que vivir. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros llegue a ser como su Hijo Jesús. Ese es su objetivo. Y esa tiene que ser nuestra meta también. Llegar a ser como Jesús. Tal vez a usted le parezca una meta demasiado grande, pero ese es el propósito de Dios. Que cada uno de nosotros manifieste a Jesús en su vida. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Cristo sea reflejado en ustedes. El apóstol Pedro, en una oportunidad, cuando Jesús estaba siendo entregado, cuando Él estaba siendo juzgado, y Él estaba en incógnito, mezclado entre la gente le descubrió rápidamente, porque veía a Jesús en Él, veía el carácter, veía algo en Él que era diferente a los demás. Le decían: tu forma de hablar te delata, tu vida te delata. ¿Por qué? Porque Jesús, Él estaba tan empapado de Jesús, vivía con Jesús, andaba con Jesús, hablaba con Jesús, que estaba tan empapado de Él que la gente podía ver a Jesús en Él. Y esa es la meta de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos a ser como sus hijos, como su Hijo Jesús. Además, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un llamado, un ministerio, una tarea, un trabajo. Y nosotros tenemos que descubrirlo. Debe haber en nosotros esa inquietud, ese deseo de saber: ¿para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el fin de Dios para mi vida? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de Dios? Cada uno de nosotros tiene que cumplir su ministerio, su llamado. Algunos han sido llamados a ser unos padres, madres de huérfanos, de personas que necesitan paternidad, que han tenido ausencia de padre y de madre. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, adolescentes tienen ausencia de una figura paterna, una figura materna? Tienen ausencia de unos padres que le guíen, que le direccionen. Nuestra sociedad está llena de personas, de adolescentes y jóvenes que no tienen una figura paternal que los haya amado, que los haya guiado, que los haya direccionado, que los haya exhortado. Y tal vez en usted está ese llamado de ser el papá y la mamá de muchos de esos adolescentes y jóvenes que están buscando un ideal
y ellos buscan en la tele, en las figuras que aparecen en YouTube, en los medios de comunicación, y tratan de adoptar una figura materna y paterna. Algunos han sido llamados a predicar el Evangelio en la cárcel, en la calle. Algunos han sido llamados a ser políticos influyentes. Algunos han sido llamados a ser empresarios. Cada uno tiene un llamado de Dios que tiene que descubrirlo. Y a través de ese llamado, Dios desea que cada uno de nosotros manifieste a Cristo, refleje a Cristo, evidencie a Cristo. A través de ese llamado, donde quiera que Dios te haya llamado a ser una persona de influencia, Dios desea que de allí Cristo sea visto a través de tu vida. Es nuestra responsabilidad descubrir cuál es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Tal vez muchos nos sintamos desanimados porque no se puede evidenciar Cristo en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo también escribió lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Tal vez está diciéndote, pero a mí me falta mucho. Todavía tengo un mal genio, todavía hay cosas en mí que cambiar. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, que nosotros, que los cristianos lo vemos como un hombre ideal, como un cristiano ideal, un hombre erudito, un hombre con conocimiento, con experiencia. Él decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que si este hombre pudo decir eso, nosotros tenemos que animarnos con eso, aunque nosotros no veamos que estemos reflejando a Cristo como realmente quisiéramos. No tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir entregándonos al Señor, pidiéndole a Dios que siga transformando nuestras vidas, pidiéndole que Él siga formando a Cristo en cada uno de nosotros. Señor, quita más de mí, dame más de Cristo. Señor, sigue transformando mi vida. Ayúdame a ser un buen padre como Jesús lo era. Ayúdame a ser un buen hijo como Jesús lo era. Ayúdame a ser un buen cristiano. Ayúdame en nuestra oración. Esa tiene que ser nuestra petición. Pedirle a Dios que forme a Cristo en nosotros. Señor, ayúdame a ser un mejor esposo, una mejor esposa a las mujeres. Como Cristo. Quiero manifestar a Cristo en mi hogar. Quiero manifestar a Cristo en mi trabajo. Quiero manifestar a Cristo en todo lugar. Señor, ayúdame. No se desanime si todavía usted ve que no lo ha alcanzado. Si ve que como cristiano usted está lejos de manifestar a Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretenda. Así que no se desanime. No se desanime. Pero no podemos nosotros extendernos hacia lo que está adelante. No podemos nosotros avanzar. No podemos nosotros manifestar a Cristo. No podemos nosotros ejercer nuestro llamado, nuestro ministerio, anclados en el pasado. No podemos nosotros avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros si nosotros estamos anclados en nuestro pasado. No podemos, si no resolvemos nuestro pasado, no podemos extendernos al futuro. Tenemos que soltar el pasado para abrazar el futuro. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y eso es también lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Olvidar el pasado. Tal vez muchos estamos anclados en los años de gloria que vivimos en el pasado.
en las cosas buenas que vivimos en el pasado, que no están mal. Eso es bueno, las cosas lindas que vivimos, las experiencias, los triunfos, los años de gloria, cuántas cosas lindas hemos vivido en el pasado, ¿no? Cuántas cosas lindas, cuántos momentos lindos en el Señor hemos vivido en el pasado. Pero si nosotros nos seguimos quedando con esos recuerdos del pasado, no vamos a poder extendernos hacia el futuro. Algunos dicen, las canciones cristianas de antes eran mejor. Qué hermosos coros los de antes, no como estos, los de ahora. Los de antes eran mejor, están anclados en el pasado. Otros dicen, wow, pastores eran los de antes. Pastores eran los de antes, están anclados al pasado. Otros dicen, mi primera iglesia, esa era, qué hermosa iglesia. Ahí se sentía la presencia de Dios. Estamos anclados en el pasado, anclados en el pasado. En los recuerdos, en la gloria, en lo que conseguiste, wow, no, lo que yo era antes, lo que conseguí, lo que avancé. Los tiempos de antes eran mejor. Y estamos anclados en el pasado. Y no podemos conquistar el futuro mirando para atrás. No podemos conquistar el futuro si todavía estoy asido del pasado. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Había algunos que estaban alegres por lo que Dios estaba por comenzar a hacer. Venía un tiempo nuevo sobre el pueblo de Israel. Ellos venían del cautiverio. Y como Dios quería hacer algo nuevo con ellos. Dios estaba por hacer algo nuevo con ellos. Pero había algunos que estaban anclados en el pasado. Y eso nosotros lo podemos ver en Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13 dice, cuando ellos estaban por comenzar otra vez a edificar la casa de Dios, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría con la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Era un tiempo de celebración, venía un tiempo diferente, un tiempo de gloria, un tiempo de transformación, un tiempo de cambio. Y muchos estaban alegres, contentos, pero otros que se habían acordado de lo que la gloria del tiempo pasado, de lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, estaban anclados en el pasado y estaban llorando por el pasado. Llorando porque lo que antes vivieron era mejor, porque la gloria de esa casa, de ese templo era mejor, qué lindo. Pero Dios estaba trayendo un tiempo nuevo y ellos no lo podían disfrutar. Ellos no se podían proyectar porque estaban anclados en el pasado. Y así como hay cosas buenas que nos pueden tener agarrados del pasado, también hay cosas malas que también nos pueden tener agarrados del pasado. Traumas, dificultades, problemas que hayamos vivido en el pasado, situaciones amargas del pasado que no hemos podido resolver y que están guardadas en nuestro corazón.
un abuso, una violación, un momento traumático, un divorcio, una separación, un amor que se fue, un familiar que murió. ¿Cuántas cosas nos pueden tener agarrados al pasado y no nos permiten proyectarnos hacia el futuro? ¿Cuántas cosas buenas nos pueden tener agarrados del pasado? Pero cuántas cosas malas, experiencias malas que hemos vivido, también nos tienen agarrados al pasado y nos impiden poder proyectarnos, enfocarnos, extendernos, avanzar, cumplir el llamado de Dios, porque estamos agarrados al dolor. Porque cada vez que recordamos esa situación difícil, nos duele, todavía nos duele, todavía nos lamentamos por lo que nos hicieron, por lo mucho que nos lastimaron, por aquellos que nos defraudaron, por el tiempo que invertí en ese trabajo y nunca me valoraron, por ese familiar que se fue y todavía lo sigo llorando. Cuando mi papá murió joven. Dios me dio la posibilidad de que mi papá se convierta conmigo. Él recibió al Señor conmigo. Tuve la oportunidad de pastorearlo. Lo tuve mucho tiempo en la congregación. Él era miembro de nuestra congregación. Asistía. Pero un día, menos esperado, mi padre fallece joven. Y realmente me costó mucho aceptar su partida. Me costó porque primero habíamos vivido un tiempo amargo, triste con mi padre, y luego que él se convierte, que viene al Señor, que nos reconciliamos, al tiempo él parte, se va, él muere. Y me costó aceptarlo y no podía asimilar la muerte de mi padre. Cada vez que lo recordaba, lloraba. Y cada vez que hablaba con alguien, y lloraba. Y no podía estar. Era una amargura que me tenía agarrado el corazón. Y no me podía proyectar, no podía pensar en otra cosa, no podía enfocarme, no podía encontrar dirección para mi vida. Hasta que un día tomé una decisión. El Espíritu Santo me guió y tomé una decisión y lo dejé ir. Acepté la pérdida de mi papá. Acepté que fue una pérdida. Acepté la pérdida. Y dije, Señor, te entrego a mi papá. Lo tenía agarrado a mi corazón. Él ya se había ido, pero en mi corazón yo le tenía agarrado a mi papá. No aceptaba la pérdida. Entonces un día que salí a caminar, le dije, Señor, hoy te entrego a mi papá. Lo dejo ir de mi corazón. Acepto la pérdida. Acepto la pérdida. Y ese día, recuerdo muy bien que ese día encontré libertad para mi vida. Nunca más sentí ese dolor. Ya no me causó dolor sentir que mi papá no iba a estar sentado en esa silla en la congregación. Que ya me iba a ir a su casa y ya no lo iba a encontrar más. Que iba a cruzar por su casa y él ya no iba a estar más. Acepté la pérdida. Y eso es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender también a aceptar las pérdidas. Tenemos que aprender a aceptar las pérdidas. La pérdida que ya no voy a poder resolver las cosas que me pasaron dolorosas en el pasado. Ya pasó. No voy a poder retroceder atrás y resolver los momentos de abuso o los momentos difíciles o los momentos amargos. Los tengo que aceptar. Tengo que decir, Señor, acepto esta pérdida. Nadie me va a poder reintegrar el tiempo que invertí, el tiempo que invertiste, tal vez en una persona,
en una relación y se perdió. No vas a poder hacer que tu cónyuge vuelva. No vas a poder hacer que tu hijo vuelva. No vas a poder resolver situaciones de tu vida. Acepta la pérdida. Acepta la pérdida. Eso es sanador. Aceptar la pérdida. Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sea bueno, sea malo, olvídalo, resolvelo. Habla con el Señor, entregale tu situación, entregale tus años de gloria, tus momentos lindos, tus momentos maravillosos que viviste que en el pasado, lo que conquistaste, lo que triunfaste, y hoy ves que no estás viviendo ese tiempo maravilloso. Estás anclado en el pasado. Entregale al Señor, decía, acepto la pérdida, Señor, eso ya pasó. Acepto, ya pasó. Hoy quiero lo nuevo que tienes para mí. Hoy Dios tiene algo nuevo para tu vida. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo con tu casa. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida. Pero no te lo puede mostrar. No te lo puede revelar. Porque todavía estás en el pasado. Recordando tus momentos de gloria. Recordando lo que lograste en el pasado, lo que conquistaste. Entrégalo al Señor. Aceptar la pérdida que ya pasó, eso ya pasó. Dios tiene cosas nuevas y no puede traer Dios entendimiento y revelación de lo que quiere hacer con tu vida si no entregas tu pasado. No entregas esas cosas, esos momentos gloriosos. Y lo mismo con el dolor. No podés avanzar porque el dolor te tiene anclado. Porque los momentos amargos que viviste en el pasado te tienen agarrado ahí al pasado. Y no puede venir un tiempo nuevo. No puede venir un tiempo de refrigerio, un tiempo de sanidad, un tiempo de revelación, un tiempo de avance. Estás estancado en el dolor. Estás estancado en el sufrimiento. Estás estancado en el pasado. Entrega, acepta la pérdida. Acepta la pérdida. Es como aquel que le deben algo y le dice, no, me debe, me la tiene que pagar. Acepta la pérdida, ya no te va a pagar. Dice, Señor, acepto la pérdida de ese dinero. Y si te encontrás, decirle, te perdono tu deuda. Acepta la pérdida. Acepta la pérdida. Eso es sanador. Cuando hacemos eso, cuando venimos a Jesús y le decimos, Señor Jesús, yo acepto la pérdida. La acepto. No voy a poder recuperar la inocencia que me robaron. No voy a poder recuperar los años que invertí. No voy a poder recuperar las cosas que perdí. Acepto la pérdida. Sáname y acepto tu sanidad. Usted sabe que Jesús no solo llevó nuestras enfermedades, también llevó nuestros dolores. Jesús quiere llevar el dolor que hay en tu corazón. Acepta la pérdida, entrégale al Señor y acepta la sanidad. Y yo te aseguro que un tiempo nuevo va a venir sobre tu vida. Inmediatamente, cuando comienzas a hacer eso, vas a empezar a proyectarte. Vas a empezar a enfocarte, vas a empezar a encontrar dirección para tu vida. Vas a empezar a escuchar a Dios. Vas a empezar a entender cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Vas a comenzar a avanzar. Una cosa hago, decía el apóstol.
me olvido, dejo atrás el pasado y me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús.